Mi nombre es Raúl, y lo que voy a contar no es algo que me haya pasado directamente a mí, sino a mi abuelo Julián, un hombre nacido y criado en el norte del país, en un pueblo pequeño del estado de Sonora, muy cerca de la frontera, en una zona donde el desierto se mezcla con cerros bajos y caminos que parecen no llevar a ningún lado. Esta historia me la contó varias veces cuando yo era niño, pero siempre de la misma forma, en voz baja y mirando hacia la oscuridad, como si temiera que algo pudiera escuchar. Mi abuelo Julián fue toda su vida jornalero y vaquero, un hombre duro, de piel curtida por el sol, que conocía el desierto como la palma de su mano. No era creyente de espantos ni supersticiones. Decía que en el norte uno aprende a tenerle más miedo al calor, a la sed y a perderse que a cualquier cosa rara. Por eso, cuando hablaba de algo que no podía explicar, nadie se atrevía a burlarse. Él nació en un poblado llamado Los Laureles, un caserío pequeño a unas 2 horas de la frontera con Arizona, compuesto por no más de 20 casas, una tienda, una capilla y muchos kilómetros de nada alrededor. De día el lugar parecía muerto. De noche, decía mi abuelo, el silencio era tan profundo que uno podía escuchar su propia respiración. Durante muchos años, la vida en Los Laureles fue tranquila. La gente se conocía, se ayudaba, y todos respetaban las mismas reglas no escritas del desierto. No caminar solo de noche, no meterse al monte sin agua, no seguir luces ni ruidos que no fueran claros. Reglas simples, aprendidas a base de experiencia. Pero todo empezó a cambiar a finales de los años 70. No de golpe, sino poco a poco, como empiezan las cosas malas. Primero fueron los animales. Burros que aparecían muertos sin señales claras. Gallinas que desaparecían completas. Perros que se negaban a salir después del anochecer. Nadie encontraba huellas, nadie veía nada. Luego comenzaron los comentarios. Gente que decía escuchar pasos alrededor de las casas cuando ya todos dormían. Otros aseguraban ver sombras moviéndose entre los matorrales, altas, delgadas, que no parecían ni personas ni animales. Mi abuelo siempre pensó que eran nervios, hasta que le tocó vivirlo. Contaba que una noche regresaba tarde de revisar unas reses cerca de un arroyo seco. El sol ya se había metido y el cielo estaba completamente despejado, sin luna. Caminaba solo, con su lámpara de mano, cuando sintió algo extraño. El desierto estaba demasiado callado. No había grillos, no había viento. Ni siquiera el ruido de sus propios pasos parecía escucharse con claridad. Ese tipo de silencio que no es normal, que aprieta el pecho. Mi abuelo se detuvo un momento, pensando que quizá era el cansancio, pero entonces lo escuchó. Era un sonido bajo, como un arrastre lento sobre la tierra. No venía de un solo lado, sino que parecía rodearlo. Apagó la lámpara por instinto y se quedó quieto. El sonido se detuvo al mismo tiempo. Mi abuelo decía que fue en ese momento cuando sintió que no estaba solo. No porque viera algo, sino porque lo supo. Esa sensación que no se explica, pero que hace que el cuerpo se tense por completo. Como si alguien más estuviera ahí, observándolo. Encendió la lámpara de nuevo y alcanzó a ver algo a lo lejos. No una figura clara, sino una silueta alta, inmóvil, recortada contra la oscuridad. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. Mi abuelo llamó en voz alta, pensando que quizá era algún vecino. No obtuvo respuesta. La silueta tampoco se movió. El aire se volvió pesado, caliente, como si el desierto mismo se hubiera cerrado alrededor de ellos. Decía que la figura parecía demasiado alta para ser una persona común. No distinguía rostro ni brazos con claridad, solo una forma oscura, recta, que no encajaba con nada que conociera. No caminaba, no respiraba, no hacía sonido. De pronto, la silueta dio un paso al frente. Solo uno. El sonido fue seco, como si algo pesado hubiera pisado tierra dura. Mi abuelo sintió que las piernas se le aflojaban. Quiso correr, pero no pudo moverse. Fue entonces cuando escuchó una voz. No fuerte, no clara. Una voz que parecía salir del aire mismo. Decía su nombre. Julián, exactamente como lo pronunciaba su madre. Mi abuelo sabía que no podía ser real,
Su madre llevaba años muerta. Aún así, la voz volvió a llamarlo, con un tono tranquilo, casi cariñoso. Decía que se acercara, que no tuviera miedo, que ya era hora de irse. Con lo poco que le quedaba de fuerza, mi abuelo empezó a rezar en voz baja. No por fe, decía él, sino por instinto. La voz se detuvo. La silueta pareció temblar ligeramente, como si el aire a su alrededor se distorsionara. El silencio regresó de golpe. El desierto volvió a sonar. Grillos, viento, todo regresó al mismo tiempo. Cuando mi abuelo encendió la lámpara de nuevo, ya no había nada frente a él. No se quedó a comprobar nada. Caminó como pudo hasta el pueblo. Al llegar, notó que ninguna casa tenía luces encendidas. Todo estaba cerrado, como si todos supieran que no era buena idea estar afuera a esa hora. Al día siguiente, los viejos del pueblo le dijeron que había tenido suerte, que lo que había visto no era la primera vez que aparecía, que en el desierto, cerca de la frontera, hay cosas que no son de aquí ni de allá, cosas que caminan cuando nadie las mira. Le dijeron que algunos hombres habían seguido esa voz, que otros se habían acercado a la silueta. Ninguno volvió. No hubo cuerpos, no hubo rastros, solo el desierto intacto. Desde esa noche, mi abuelo Julián nunca volvió a caminar solo después de que oscurecía. Y siempre decía lo mismo cuando alguien le preguntaba qué era eso, que en la frontera no solo se cruzan personas, también se cruzan cosas. Después de aquella noche, mi abuelo Julián ya no volvió a ser el mismo. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero se le notaba en la forma en que miraba el desierto. Cada vez que el sol empezaba a caer, se apresuraba a llegar a casa, como si supiera que el tiempo se acababa antes que la luz. En el pueblo de los Laureles, los viejos comenzaron a acercarse a él, no para preguntarle qué había visto, sino para confirmar algo que desde hacía años se murmuraba en voz baja. Le dijeron que no era el primero al que esa cosa se le aparecía. Uno de ellos, don Refugio, el más anciano del lugar, le explicó que en esa zona del desierto siempre habían pasado cosas raras. Decía que desde antes de que existiera la frontera, cuando esa línea no estaba marcada en mapas, ya se aparecían los caminantes. Según don Refugio, esas cosas no eran personas ni animales. Eran entidades que no entendían de países ni de límites. Se movían por los mismos caminos que la gente, pero solo cuando el desierto estaba callado. Le dijeron que por eso imitaban voces conocidas, que no llamaban a cualquiera, sino a los que sabían que podían hacerlos dudar. Voces de madres, de esposas, de hijos muertos, voces que bajaban la guardia del más fuerte. Mi abuelo escuchaba todo sin interrumpir. No se reía, no decía que eran cuentos, porque él había escuchado la voz de su madre llamándolo, con el mismo tono que usaba cuando era niño. Don Refugio le contó que algunos hombres habían seguido esas voces creyendo que eran familiares perdidos, migrantes extraviados o gente pidiendo ayuda. Ninguno regresó, y lo más inquietante era que nunca se encontraban restos. El desierto no devolvía nada. No huesos, no ropa, no huellas, como si esas personas nunca hubieran existido. Con el paso de los años, la gente empezó a notar un patrón. Las apariciones siempre ocurrían cerca de los caminos que llevaban al norte, senderos usados por migrantes, contrabandistas y vaqueros. Lugares donde mucha gente había pasado con miedo, cansancio y desesperación. Los viejos decían que el desierto aprendía, que se alimentaba de la gente que caminaba con la mente rota, pensando en cruzar, en huir, en no volver, y que esas cosas tomaban forma de lo que uno más necesitaba escuchar. Mi abuelo preguntó qué pasaba con los que desaparecían. Don Refugio solo bajó la mirada y dijo que no se iban del todo, que a veces, en noches muy quietas, se escuchaban pasos adicionales cerca del pueblo, pasos que no dejaban huella, pasos que se detenían cuando alguien salía a mirar. Una noche, semanas después, mi abuelo volvió a escuchar la voz. Esta vez no estaba en el desierto, sino cerca de su casa. Era baja, lejana, como si viniera desde el otro lado del arroyo seco. Decía su nombre otra vez. Julián no salió. Cerró la puerta con seguro y apagó la luz.
La voz insistió unos segundos más y luego se perdió entre el viento. Esa noche no durmió. Al día siguiente, supo que un muchacho del pueblo, Tomás, no había regresado. Había salido tarde, diciendo que escuchó a su hermano llamarlo desde el camino. Su hermano había muerto años atrás intentando cruzar la frontera. Nunca encontraron a Tomás. Después de eso, el pueblo cambió. La gente dejó de andar sola. Nadie caminaba después de que oscurecía. Si alguien escuchaba voces afuera, las ignoraba, aunque sonaran conocidas. Los viejos enseñaron nuevas reglas. No responder nunca, no seguir luces, no decir nombres en voz alta en el desierto de noche, porque, según ellos, decir un nombre era como levantar la mano. Mi abuelo aprendió a respetar esas reglas. Decía que no era miedo, era supervivencia. En el desierto el que duda muere. Con el tiempo, algunas personas de fuera llegaron al pueblo, gente que no conocía las historias. Algunos se burlaban, decían que eran cuentos para espantar. Un par de ellos desaparecieron. Después de eso, nadie volvió a reírse. Mi abuelo decía que la frontera no solo divide países, divide mundos, y que hay cosas que caminan justo en medio, donde nadie manda y nadie protege. Y lo más peligroso no era verlas, era escucharlas. Con el paso del tiempo, mi abuelo Julián entendió que en los Laureles no se vivía desafiando al desierto, sino negociando con él. Nadie lo decía así, pero todos actuaban de la misma manera, como si supieran que ese lugar tenía reglas propias que no estaban escritas en ningún lado. Los viejos aseguraban que los que desaparecían no morían como uno imagina. Decían que el desierto no necesitaba matar, porque había cosas peores que la muerte. Cosas que dejaban a la gente atrapada, caminando sin rumbo, sin saber si habían pasado horas, días o años. Don Refugio decía que esas entidades no tenían forma fija, que tomaban la voz que más dolía escuchar, la que más confianza daba. Por eso llamaban con voces de madres, de hijos, de esposas. No buscaban el cuerpo, buscaban la voluntad. Mi abuelo escuchó que algunos, muy pocos, habían regresado. No completos, pero vivos. Volvían desorientados, con la mirada perdida, sin poder explicar dónde habían estado. No reconocían el pueblo, ni a su gente, ni siquiera su propio nombre. Uno de esos casos fue el de Eusebio, un hombre que apareció caminando desde el desierto después de 3 días desaparecido. Llegó sin zapatos, sin agua, sin heridas visibles, pero nunca volvió a hablar. Murió meses después, sentado siempre mirando hacia el norte. Los viejos decían que Eusebio había regresado porque algo se había equivocado, que no todos los que se llevan sirven, que a veces el desierto devuelve lo que no le es útil. Mi abuelo preguntó una vez qué era exactamente eso que caminaba en la noche. Don Refugio le respondió que no tenía nombre, porque nombrarlo era hacerlo más real. Solo dijo que eran cosas que quedaron atrapadas entre irse y quedarse. Decía que la frontera había abierto heridas en la tierra, caminos de dolor, de miedo, de desesperación, y que esas emociones dejaban marcas que no se borraban. Las entidades aprendían de eso. En los Laureles nadie celebraba la noche. Las fiestas terminaban temprano. Cuando el sol se metía, el pueblo se cerraba como un puño. Puertas aseguradas, luces bajas, voces calladas. Mi abuelo decía que había noches en que el silencio era tan pesado que parecía que algo caminaba justo afuera, esperando que alguien cometiera un error. Un nombre dicho en voz alta, una puerta mal cerrada, una curiosidad mal controlada. A veces, alguien juraba escuchar golpes suaves en la puerta. No fuertes, no desesperados, golpes pacientes, como si quien estaba afuera supiera que el tiempo jugaba a su favor. Nadie abría, nadie preguntaba quién era, porque sabían que, si alguien respondía, no sería la persona correcta. Con los años, los Laureles nunca creció, nunca se volvió un pueblo grande. La gente decía que era mejor así, que el desierto toleraba su presencia solo porque no se expandían más de la cuenta. Mi abuelo siempre creyó que esas cosas no se llevaban a cualquiera. Se llevaban a los que caminaban con la mente en otro lado.
a los que pensaban más en cruzar, en huir, en desaparecer. Decía que el desierto reconocía a los que ya estaban a medio camino de irse, aunque su cuerpo siguiera aquí. Antes de morir, mi abuelo Julián me dijo algo que nunca he podido olvidar. Me dijo que no todas las desapariciones son accidentes. Algunas son respuestas a pensamientos que uno no debería tener en ciertos lugares. Me dijo que, si alguna vez caminaba cerca de la frontera y escuchaba una voz conocida llamándome, no respondiera, que siguiera caminando, aunque el corazón se me saliera del pecho, porque según él, el desierto no grita, el desierto susurra. Y cuando algo te llama con cariño, en medio de la nada, no es porque quiera ayudarte, es porque ya decidió que no vas a volver. Desde que me contó todo eso, cada vez que paso cerca de esa zona y el sol empieza a caer, siento un nudo en el estómago. El paisaje sigue siendo el mismo, pero yo ya no lo veo igual. Porque ahora sé que, en la frontera, no solo se cruzan líneas, también se cruzan cosas que no deberían encontrarse. Y hay nombres que es mejor no decir en voz alta cuando el desierto está escuchando.